Bueno, buenas tardes. Damos comienzo al taller del día de hoy, denominado Malezas, repasando todas las herramientas para empatar el partido. Este taller está organizado por el programa REM de APRESID. REM es el programa que organizó esta capacitación y es la red de manejo de plaga coordinada por APRESID. La reunión actual va a tener la siguiente dinámica. Los disertantes presentaremos el tema durante aproximadamente 40 minutos y luego dejaremos un espacio para intercambios y preguntas de más o menos 20 minutos. Pueden notar que sus micrófonos no van a estar habilitados por una cuestión de interferencia y las preguntas las van a poder pasar a través de la sección P&R, preguntas y respuestas, que está en la parte derecha de sus pantallas. Pueden ir escribiéndolas a lo largo de la charla y después al final nosotros las vamos a leer. Los disertantes del día de hoy vamos a ser Martín Marcetti, que es el gerente del programa REM, y quien les habla, Eugenia Nixia, que soy miembro del programa REM. Arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Oscar, por la introducción. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final de ambas presentaciones las vamos a ir respondiendo. Antes de empezar, hace un rato me releí el título y digo, quizás muchos habrán pensado que es un repaso de todos los herbicidas que hay disponibles para la campaña que arranca. Si alguno espera eso, lamento decirle que no está enfocado a un repaso de herbicidas, sino a todas las herramientas de un manejo, tendiente a un manejo un poco más integrado, si bien es bastante ambicioso el título de manejo integrado. Por eso es decir, todo lo que hay disponible para complementar en un manejo de malezas. Así que bueno, se lo anticipo por si alguno esperaba otra cosa. Para arrancar, les muestro este gráfico que solemos arrancar nuestras charlas, que mostramos la curva de generación de biotipos resistentes a nivel país de Argentina. Cada una de esas malezas son diferentes biotipos resistentes confirmados y los distintos colores indican los distintos sitios de acción para los que se ha generado resistencia. Como pueden ver, estamos en una tendencia creciente de biotipos resistentes a partir del año 2010. Fíjense que hay entre 3 y 4 nuevos por año. Así que sin ir al manejo particular de cada una, simplemente lo que queremos remarcar es que lo que tenemos que hacer es torcer esta curva, torcer esta tendencia, y por eso lo de empatar el partido. O sea, con empatar el partido ya tendríamos que estar más que conforme, porque evidentemente lo que estamos haciendo a nivel general estamos perdiendo por goleada, y por eso el título de empatar, con eso estamos más que satisfechos si pudiéramos empatar. Lo que podemos ver acá es las distintas o las principales malezas y cómo estas fueron creciendo. Las distintas barritas muestran el año para el cual hacemos el relevamiento. Nosotros esto lo hacemos cada 2 años. Y en el eje vertical es la cantidad de partidos o departamentos de Argentina donde hay presencia de esta maleza resistente. La más frecuente es rama negra con resistencia a glifosato. Después le sigue yuyo colorado, leucine, sorgolepo y demás. Pero fíjense cómo todas están creciendo relevamiento tras relevamiento, algunas más explosivas como yuyo colorado y otras un poco menos, pero no podemos frenar esta tendencia de dispersión a nivel país de los biotipos resistentes que se generan. Y este gráfico me gusta porque muestra un caso, un ejemplo de que se pueden hacer cosas para retrasar la dispersión de malezas resistentes. Esto es de Brasil, de un grupo que se llama ABC Group, que es un grupo cooperativo muy grande de Brasil, y ellos tienen mucha influencia sobre los productores de la región, tienen un departamento de desarrollo sobre el manejo de malezas, y lo que se puede ver acá para 3 malezas problemáticas como Lolium multiflorum, que es ryegrass, Coniza, que es rama negra, y Digitaria insularis, que es pasto amargo. La curva azul muestra cómo fueron creciendo esas malezas a nivel Brasil, y la curva naranja cómo fueron creciendo en la región donde ellos tienen influencia. Y como pueden ver, para ryegrass se retrasó 7 años, para rama negra 8 y para Digitalia 6 aproximadamente, justamente previniendo la dispersión, digamos, con un manejo que evite que las malezas que estaban
presente en otras zonas lleguen tan rápido a sus lotes. Entonces, fíjense que después, obviamente, la maleza termina estando en esa misma región, pero ganar 6, 7, 8 años, la verdad que es una muy buena noticia, digamos, es mucho dinero ahorrado en herbicidas, quizás pérdidas de rendimiento y muchos problemas. Entonces, se pueden hacer cosas que retrasen la dispersión a nivel regional, pero bueno, esto justamente es un tema, hay que trabajarlo a nivel regional y no solamente de productor por productor. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer, ver a lo largo de toda esta charla es un repaso por lo que nosotros le llamamos la ABC de REM, que simplemente es un nombre que le pusimos como para que sea fácil de recordar, pero son 10 prácticas se resumen en 10 grandes prácticas que deberíamos aplicar a nivel de lotes para justamente retrasar la generación de resistencia y la evolución y la dispersión de estos biotipos generados. Lo dividimos en A, que significa adelantarse al problema, B, que es generar un buen ambiente para el cultivo en detrimento de las malezas, y C, que ya es el control específico de las malezas que se encuentren presentes, y después una pata importante que es la integración de todas estas distintas prácticas. Así que bueno, yo voy a empezar por los primeros puntos, que es el A y el B, y después Euge va a seguir con los puntos de la tercera parte, que es la C. Adelantarse, como les decía, es todas las prácticas que eviten generar malezas resistentes, que ingresen a los lotes o eliminarlas cuando aún hay poca cantidad, digamos, cuando todavía no es una maleza naturalizada en los lotes. Eso se agrupa en dos grandes grupos, en dos grandes prácticas. La primera es el monitoreo, que como pueden ver no es nada novedoso y ninguna de estas 10 prácticas que le vamos a mencionar son novedosas, simplemente no son lo suficientemente adoptadas y por eso es importante entender la importancia y mejorar su adopción. Cuando hablamos de monitoreo sistemático de lotes y bordes. Cada una de esas palabras tiene un significado. Sistemático significa que se haga con una metodología y que se haga frecuentemente. La frecuencia está dentro de la metodología. De los lotes y de los bordes, porque en los bordes suelen empezar la invasión de algunas malezas o biotipos en especial. Es decir, no es mirar, monitorear no es mirar, no es solo mirar, sino que es más que eso. Esta es una práctica que es bastante utilizada todavía, mucho menos que antes, pero puede utilizarse. Eso no es monitoreo y por eso hay que dejarlo en claro. Cuando uno a veces pregunta en la encuesta si se hace monitoreo, se dice que sí. Si uno indaga un poco más, se da cuenta de que se observa, digamos, pero no es lo que realmente significa decir un monitoreo. Y se puede hacer desde una manera muy sencilla, que es anotar en un papel, en una libreta, que se puede llevar arriba de la camioneta con el lote y las malezas que vio, o ir a herramientas más sofisticadas, como apps, que hoy vienen específicas, como Sacha, Cima. Apps tiene una app nueva con Auraban y otras que existen. Eso es lo más sofisticado, pero básicamente lo más importante es tomarse la obligación de revisar los lotes con una frecuencia y con una metodología repetitiva. Y lo más importante de esto es el registro que queda. Normalmente lo que hacemos es tomar la decisión, si hay que aplicar, no, con qué, pero no queda registro de para qué maleza se hizo, qué tamaño tenían. Y al año siguiente muchas veces, si manejamos poco lotes, solemos acordarnos, pero si tenemos muchos, no sabemos cuáles eran las malezas y nuevamente arrancamos de cero. Tener registro de las malezas es quizá la parte más importante del monitoreo, además de la decisión de la aplicación del momento, pero tener base de datos para saber cómo evolucionaron, qué malezas tenía el lote hace 5 años y cuáles tiene ahora, si el manejo la está haciendo disminuir o se están incrementando. La verdad que contar con una base de datos de eso, de todos los lotes que se siguen, es más que importante y bueno, y hay que empezar en algún momento. Aquellos que lo hacen, bienvenidos y felicitaciones, pero creemos que hay mucho que aún no se hace o como debería hacerse. Nosotros, para comentar, hay un protocolo que está subido a la página web, ahí dejo el link. Si no entran a la web de REM, ponen protocolo de monitoreo, diagnóstico y les va a aparecer. Parte de estas apps que hay se basan en este protocolo que generamos otras instituciones. Y si lo consideran pesado, pueden usar metodologías más fáciles, hay más fácil y sencilla. Lo importante es que quede registro y que les sirva para tomar buenas decisiones.
El segundo punto de la A es el cuidado del ingreso de semilla de malezas. Nuevamente, no es nada novedoso, ya lo saben todo el mundo, pero sin embargo se hace muy poco y es la desinfección de las máquinas cosechadoras al ingresar y o salir de los lotes. Eh, Todos los años escuchamos y vemos productores o asesores diciendo, esta maleza me llegó del sur, me llegó del norte, me llegó de Córdoba, me llegó de Entre Ríos, de donde sea, porque no estaba en esta zona. Y todos los años seguimos haciendo o no haciendo limpiezas de cosechadoras. Sobre todo justamente cuando vienen de otros lugares donde se pueden ingresar malezas que no están en la región. Obviamente si el productor tiene su máquina y cosecha siempre sus lotes, no debería tener demasiada importancia, pero sí cuando son gente que anda por muchos lotes y sobre todo de varias regiones. Así que eso ahí es bastante sencillo, lo que pasa es que implica perder 45 minutos en plena cosecha, en plena campaña, y es lo que nadie quiere hacer, pero se debe más a una cuestión de ansiedad psicológica que de pérdida real de tiempo. Y como les digo, si no es para hacerlo en todos los lotes, para poner hincapié cuando se sale de lotes muy sucios o cuando se arranca una campaña y se viene de otra región, o sea, hay momentos claves donde esto no debería no hacerse. Los problemas que se ahorran son más que importantes como para no querer perder este rato de limpieza. Hay un protocolo desarrollado por INTA que está muy bien, es muy largo para explicar acá, pero lo pueden encontrar colgado en fácilmente en Google, así que búsquenlo. El protocolo que generó INTA Manfredi ya hace algunos años y es súper válido todo. Y la otra es usar semilla de origen conocido. Con la semilla de cualquier cultivo que usemos, que hagamos, puede venir malezas. Así que bueno, siendo de origen conocido, esto baja mucho la probabilidad, no es cero, pero se baja mucho. Y párrafo aparte merece el uso de cultivos de servicio, que va en párrafo después más adelante sobre esto, directamente de especies para las que hay resistencia, como por ejemplo raigrás y nabos. En ese caso hay que extremar más aún los recaudos de ver de dónde se proviene la semilla que uno está comprando. Raigrás, hay, como veía en el gráfico, de resistencia al glifosato, a graminicidas, a los ALS, y bueno, comprar una semilla de origen desconocido que venga de una zona proveniente de donde hay raigrás con todo esto, la verdad que es un problema o una amenaza muy grande, y algo parecido puede pasar con los nabos. Así que ahí hay que extremar el recaudo de dónde proviene esa semilla. Así que bueno, el tercer punto de esta era manchoneo. Como les decía, las primeras dos eran para evitar que ingrese y manchoneo sería para evitar que se propaguen una vez que empezaron a aparecer en los lotes. El manchoneo, que es eliminar estas primeras plantas manchones, puede hacerse manualmente, algo muy rudimentario, pero no por eso no deja de ser útil. Esto puede hacerse con azada o mochila en matas, manchones o primeras plantas. Después también puede pulverizarse sobre los manchones, es decir, con el mismo pulverizador, pasar por los primeros manchones del lote si uno no tiene con aplicaciones selectivas. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Las aplicaciones dirigidas o selectivas es una herramienta especial para esto. Y el mecánico, que eso sobre todo se recomienda para malezas perennes, donde hay una estructura de reserva importante que hay que descalzar. Y antes que la maleza avance y ocupe todo un lote, se prefiere mover esos pequeños rodales iniciales que suelen ser cabeceras o lugares donde entra una cosechadora o lugares del lote donde hay algún tipo de suelo que promueve esto, mover eso para después sí empezar un manejo más planificado con distintas prácticas. Eh, Estas situaciones son típicas, la primera es Raigras, la segunda es sorgo de Alepo, y son situaciones donde merecen un trabajo de manchoneo justamente, o sea, y el no hacer ese manchoneo implica que este lote en 1, 2, 3 o 5 años, según la maleza, la zona y demás, son lotes de aplicación total porque ya no pueden dejarse. Para situaciones como esta, se puede hacer de distintas maneras, pero una muy útil y que en el último tiempo está creciendo son las aplicaciones selectivas o dirigidas, que son aquellas donde la máquina posee un sensor que va viendo el verde, digamos, donde detecta verde, aplica, y donde no, obviamente no aplica y hace ahorros muy importantes de herbicidas. Este es un ejemplo de una pulverizadora, lo que se ve ahí arriba es el sensor, que va viendo donde hay verde, y detrás hay una línea específica de aplicación
que aplica solamente los picos que están detrás de ese sensor a donde se detectó. Esto, bueno, esto es una tecnología para una charla en especial, pero lo que queríamos era mencionarlo como una herramienta importante para lo que podría llamarse manchoneo. Ese otro modelo de la gente de Bahía Blanca. ¿Y por qué aplicaciones selectivas? Nosotros la vemos como una tecnología muy promisoria porque baja el uso de herbicidas, esto baja el impacto ambiental y el costo, obviamente, en herbicidas, porque agrega diversidad si se usa bien, es decir, muchas veces esto es no se hace, digamos, si no fuera así, no se hace porque son primeras manchones o malezas muy dispersas que no se justificaría hacer una aplicación total. Y entonces poder hacer eso tanto con herbicidas que normalmente no se usan, eh, o en momentos donde normalmente no se haría, es agregar diversidad al manejo de malezas habitual del sistema. Y lo último es porque controla poblaciones iniciales, justamente, que de otra manera no se harían, justamente porque económicamente no sería muy costoso. Así que por eso creemos que las aplicaciones selectivas mejoran, bajan el impacto, el costo y mejoran el control de malezas. No es que por eso vamos a disminuir, vamos a hacer un control regular, al contrario, mejoramos los controles con menos uso de herbicidas y menos impacto ambiental. Así que ahí terminamos las tres de la sección A, ahora pasamos a las B, de generar un buen ambiente para el cultivo, que la podemos incluir en dos grandes prácticas, la rotación de cultivos y pastura y la competencia del cultivo. Vayamos a la primera. La rotación de cultivos y pasturas, el paradigma o lo que hacia donde deberíamos ir es hacia una mayor intensificación. Mayor intensificación significa mayor tiempo ocupados por cultivos y menor tiempo con barbechos químicos. A lo que ahora le llamamos agricultura siempre verde. Esta intensificación obviamente está limitada por el agua que tengo en la región, digamos, no va a ser lo mismo una intensificación en Pergamino que en una zona del oeste de Córdoba, donde llueven 300 o 400 milímetros menos, obviamente eso es entendible, pero deberíamos ir a la mayor intensificación posible dentro de cada región agroecológica y tener los menores tiempos de barbechos posible de una manera a nivel, a grandes rasgos general. Una estrategia es incorporar cultivos de servicios, que ahora vamos a ver, la otra obviamente es con cultivos de renta, y también otra forma de agregar diversidad es con ganadería, con la inclusión de sistemas mixtos, que ahora vamos a ver un apartadito más adelante. Bueno, estos son los resultados después de 6 años de la chacra Pergamino, de APRESID, y lo que pudieron ver ellos es que a medida que aumenta la intensificación, que es lo que se ve en el eje X de abajo, fíjense que va de 0,4 a 0,9, disminuye el número de aplicaciones que se hicieron en esos lotes en 6 años. En el eje Y está el número de aplicaciones en 6 años. Entonces, cuanto más intensificación significa que eran rotaciones, que tenían más cultivos por año, y ocupaban obviamente más tiempo el lote con cultivos vivos, y la curva es claramente decreciente, es decir, cuanto menos barbecho tenemos, menos aplicaciones tenemos que hacer en el tiempo, y bueno, eso es menor uso de herbicida y menor presión de selección para las malezas justamente. Esto es otro ejemplo, solo que a nivel de un año, esto es la chacra bandera de APRESID, y fíjense que cada barrita era una franja de cultivos de cobertura, las primeras tres, que es vicia, meliloto y centeno, la cuarta es un cultivo de trigo de renta y el último es barbecho químico. Los controles de maleza pueden verse que están todos por encima del 90%, o sea que es más que satisfactorio, pero lo importante es el número encerrado en el globito, que es el número de aplicaciones necesarias para llegar a ese control. En el cultivo de vicia fueron necesarias 2 aplicaciones, en meliloto 1, en centeno 2, en trigo 1 y en barbecho químico 4. Recuerden que estamos hablando de una zona de Santiago del Estero con barbechos muy largos y donde hay que pasar todo el otoño, la primavera, el invierno y la primavera con aplicaciones para llegar limpio a un cultivo de verano que era en este caso maíz. Entonces puede verse que intensificando la rotación, en este caso sea con cultivo como es el trigo o cultivos de servicio como los otros tres, se logran controles de malezas iguales o superiores con la mitad o menos de cantidad de aplicaciones de herbicida.
Un apartadito respecto a los cultivos de servicio, que nosotros lo vemos como una práctica muy promisoria para lo que es el manejo de malezas y agregar diversidad e intensidad. El primer cuadro indica la adopción que tiene a nivel nacional, que todavía es baja, pero está creciendo. Fíjese que está entre el 17 y 18% de los productores. Esta es una encuesta del RETA. Y a la derecha tienen lo mismo, pero de productores de APRESID. Esta es una encuesta propia y bueno, alrededor del 70% de los productores de APRESID están haciendo algo de cultivo de servicios. Algunos más, otros menos, pero es mucho más la adopción. Y yendo un poquito a esta época, porque bueno, todavía queda algún ratito por implantar algún cultivo de servicio, si bien lo óptimo hubiera sido que ya esté hecho. Pero respecto a los cultivos de servicio, no todas las especies son iguales. Si el objetivo es controlar malezas, se llaman de servicio porque se busca mucho servicio con estos cultivos. Pero si el objetivo principal es controlar malezas, ahí están marcadas los grupos de especies de cultivo de servicio con lo que se logró mejor control de malezas. En celeste están las gramíneas como avena sativa, estrigosa y centeno. Fíjense que los controles están alrededor del 90%. Luego, los otros que están marcadas son las dos vicias, villosas, Acazú y gentos, también con controles del 90%. Y los que están marcados luego en verde son mezclas que tienen una leguminosa y gramíneas. Así que si uno busca control de malezas, leguminosas como vicia, gramíneas y mezclas sería lo apropiado, no así, por ejemplo, rabanito forrajero o nabos o tréboles que son muy lentos en la implantación. No significa que no aporten y que no se pueda usar con otro objetivo, pero no son buenos aportando control de malezas. Bueno, esto es una foto, que una foto a veces explica más que muchos gráficos. Esto es una foto de la chacra Justiniano Pose. Lo que pueden ver ahí sobre el margen, digamos, inferior izquierdo es el cultivo de maíz sobre una vicia villosa y toda la parte de arriba es el mismo cultivo de maíz sin cultivo de servicio. Y bueno, y las matas de leucine que sobresalen sobre el maíz. Esto no significa que no pueda controlarse ese leucine con herramientas químicas, pero lo que muestra la foto es que con el mismo manejo sobre un cultivo de servicio el maíz está muy limpio y donde no se hizo cuesta o habría que haberse usado otro paquete de herbicidas para poder llegar a controlar esas leucines. Paso también acá al archivo de una publicación que nosotros tenemos de hace ya como 3 o 4 años. La pueden encontrar también en la web de APRESID justamente, de REM. Y bueno, explica justamente qué debería buscarse dentro de un cultivo de cobertura para que sea un buen controlador de maleza, especies, momentos, formas de hacerlo y demás. Y el último punto que estaba dentro del uno era el de los sistemas ganaderos, o con ganadería, mejor dicho. ¿Por qué la ganadería mejora? Bueno, esto no significa que cuando hacemos ganadería no tengamos complicaciones con maleza o que no hay que hacer ninguna intervención, no es eso, pero los sistemas mixtos son mucho más resilientes, digamos, o sea, aportan. Primero que normalmente llevan pasturas que son perennes, lo cual hace que durante 3, 4, 5 o más años el sistema cambia rotundamente y eso a las malezas no le gusta para nada, o sea, cambios fuertes de ese estilo, entonces aportan una importante diversidad. Y lo otro es que tenemos otro sitio de acción que es el diente de la vaca, o la oveja, o el chivo, lo que sea. Es un sitio de acción diferente que parece gracioso, pero en realidad es otra forma de control que pensándolo y ajustándolo en situaciones es muy oportuno. Entonces, esa diversidad que le agrega la ganadería suma al control o al manejo de malezas. Obviamente, en pocas situaciones, si uno lo mira a nivel país, puede incorporarse porque la gran porcentaje del área es agrícola pura, pero donde se puede hacer es una herramienta valiosa y debería ponerse dentro de los beneficios de los sistemas mixtos. Y el último punto del B está la competencia del cultivo, que esto se puede lograr por diferentes formas. Lo que buscamos acá justamente es que el cultivo sea la herramienta que me controle malezas. Cómo hacer un cultivo competitivo, digamos, para usarlo de aliado en el manejo de malezas. Y aquí, bueno, aquí vemos unas 6 o 7 prácticas que vamos a ir viendo ahora una por una, algún detallecito. Lo primero es el espaciamiento entre surcos. Claro está que cuanto más chico sea este espaciamiento entre surcos, más me va a ayudar al control de maleza. Y estos son datos del análisis de campaña del nodo litoral de APRESID, digamos, que
incluye a 5 regionales, Entre Ríos y Santa Fe, del último año de soja, y fíjense que a medida que aumenta el espaciamiento entre surcos, es decir, yendo de izquierda a derecha, aumenta el número de aplicaciones postemergentes que fueron necesarias, que fueron desde 0 hasta 1,5. Obviamente esto a nivel de muchos lotes de la región. Entonces puede verse que hay una relación directa entre el espaciamiento entre surcos y cantidad de intervenciones que hay que hacer al cultivo, adentro del cultivo. Obviamente porque hay más tiempo para llegar al cierre del surco y bueno, las malezas encuentran luz y agua disponible. Así que bueno, no le estoy diciendo nada nuevo, pero se puede ver claramente con datos del lote. Esta foto muestra lo mismo, de la línea vertical hacia la izquierda esta soja está sembrada 26, de la línea vertical a la derecha está sembrada 52, y como pueden ver a la izquierda está muy limpia de yuyo colorado y a la derecha empiezan a aflorar el yuyo colorado a la época de cosecha. Tiene el mismo manejo, misma variedad, fecha y demás. Herbicida, obviamente, residuales. A la izquierda el lote hubiera estado totalmente limpio si hubiera estado sembrada esta densidad. Y a la derecha no fue suficiente la residualidad del herbicida para llegar a tener un lote limpio a cosecha. Y esto es algo parecido, solo que en vez de variar la densidad, perdón, el espaciamiento se varió la densidad. Este es el mismo maíz sembrado a 52, solo que a la izquierda tiene 50.000 plantas por hectárea, a la derecha tiene 100.000 plantas por hectárea. La cantidad de yuyo colorado es muy diferente. Obviamente que esto no puede hacerse en cualquier ambiente, porque no cualquier ambiente tolera 100.000 plantas por hectárea y quizás no sea 100 el número, pero sí lo que se puede ver claramente es el aporte de un cultivo más denso sobre el espacio, luz, nutriente, agua que le deja a las malezas. Después otro apartado, un poco, esto sí no es usado y es mucho más raro, pero está probado que para algunas malezas y en algunos lugares suma. Esto es para Australia, y lo que se puede ver es que la biomasa de maleza es sobre todo ryegrass, y en diferentes ensayos en distintos años se vieron que cuando el lote se sembraba en sentido este-oeste, disminuía la cantidad de maleza respecto a que si se sembraba en el sentido norte-sur. Esto tiene una explicación por el sombreo que hace el cultivo. Digamos, si yo siembro de norte a sur, durante todo el mediodía voy a tener el entresurco totalmente iluminado, lo cual favorece la emergencia de malezas. Y si lo hago en sentido este-oeste, en lugares de alta latitud, justamente como es Australia o como es Argentina en este caso, el entresurco está sombreado cuando el cultivo tiene ya un determinado desarrollo. Y entonces eso frena la emergencia de malezas. Obviamente, como decimos siempre, esto no va a hacer de que no haya que aplicar herbicida o es la solución, pero son todas pequeñas herramientas que van sumando, como la densidad, como el espaciamiento, como la dirección y demás, o la cobertura, y todas ellas van subiendo un escaloncito en el manejo de maleza que queremos buscar. El efecto de la fecha de siembra es otra variable a manejar justamente. Y aquí hay dos teorías, aquellos que dicen que se puede adelantar o aquellos que hay que atrasar la fecha de siembra. Eso depende justamente de cuándo caiga la curva de emergencia, la principal pico de emergencia de malezas. Simplemente para mencionar un ejemplo, estos son dos picos de emergencia de ryegrass en el sur de Buenos Aires y una fecha típica de siembra de trigo, que es la de abajo, pongamos mitad de mayo, y si lo sembraría en ese momento, la última parte de la curva caería dentro del cultivo de trigo. Esto no significa que no se pueda hacer, de hecho se hace, pero tengo que saber que tengo que controlar esas malezas dentro del trigo con residuales o con post-emergente. Si yo atraso la fecha de siembra, como es la barrita de arriba, hacia principio, mitad de junio, por ejemplo, todo el ryegrass me nació previo a la siembra y pude haberlo controlado quizás con herbicidas que no puedo usar dentro del cultivo. Nuevamente, esto no es para correr toda la fecha de siembra de toda una región, pero sí saber que tengo esta estrategia que me permite en algunos casos aplicar herbicidas cuando la disponibilidad de herbicidas no son muchos. En algunos casos es al revés, en algunos casos conviene adelantar las fechas de siembra y hay buenos herbicidas residuales o emergentes que lo pueden controlar. Esto va a depender obviamente del cultivo, de la maleza en sí, del paquete de herbicidas o de prácticas que pueda incorporar a cada manejo, pero saber que la fecha de siembra no es fija o no es solamente la que da el máximo rinde, sino en función de las malezas también es una variable a manejar. Y lo último de la parte mía, de la B, es capacidad competitiva de los cultivares, saber que no
todos los cultivares, en este caso traje un ejemplo de trigo, pero lo mismo pasa por otros cultivos. No todos los cultivares tienen la misma capacidad para competir contra las malezas. Este es un ejemplo, fíjense que las barras azules es un cultivar Aca ciprés y las barritas verdes es Klein Yarará. Y la altura marca justamente la biomasa de malezas con las barritas, y las líneas azul y verde marca el número de individuos de maleza por metro cuadrado. Y fíjense que el azul siempre está por encima del verde, es decir, que Aca ciprés tiene menor capacidad competitiva que el Klein Yarará. Esto es algo que estaría bueno que vengan los folletos de los cultivos, así como vemos la susceptibilidad a una enfermedad o la resistencia al vuelco. Estaría bueno que esté este carácter, pero bueno, lamentablemente no está. ¿Y a qué se debe esta capacidad competitiva? A distintos factores. A veces se debe a la altura del cultivar, a veces al tamaño de la hoja, a veces al porte, si es más rastrero o más erecto, a la capacidad de macollaje. Bueno, según el cultivo y el cultivar tiene diferentes caracteres que lo hacen menor o mejor competidor frente a las malezas. Pero saber que esto también se puede seleccionar hacia cultivares más competitivos, más allá de otras cosas que se buscan, como decía, como rendimiento largo del ciclo y susceptibilidad a alguna enfermedad. Y bueno, y después algunas para las que no tenía datos así para mostrar, pero también son mencionables: usar semillas de alto vigor. Obviamente, cuanto mejor sea y más rápida la implantación, mejor estamos compitiendo con malezas. Si tenemos un cultivo desuniforme o lento, tanto en la emergencia como después en el crecimiento inicial, las malezas tienen más posibilidad, así que eso es algo a un beneficio a mejorar. Ubicar el fertilizante en el surco de siembra o cerca, siempre que no sea fitotóxico. Obviamente no estamos hablando de aplicar dosis, si no sería contraproducente, pero si el fertilizante se ubica para potenciar el cultivo, justamente mejora su competitividad, y frente a bolear el fertilizante, donde le estamos dando la misma posibilidad de que ese gránulo lo aproveche una maleza o el cultivo. A eso se debe la práctica esta. Y por último, usar herbicidas con buena selectividad. ¿A qué nos referimos? A que si usamos herbicidas que tienen un efecto fitotóxico sobre el cultivo, especialmente esto está hablando de los residuales, estamos controlando malezas, pero estamos retrasando el desarrollo inicial del cultivo. Si podemos elegir herbicidas con buena selectividad, estamos justamente ayudando al cultivo. Con el herbicida controlamos la maleza y el cultivo lo hacemos que rápidamente cubra el entresurco y empiece a cuidarse solo, digamos. Si usamos herbicidas que a veces le pegan al cultivo, lo retrasen, entonces estamos en una carrera que al final no sabemos si lo perjudicamos o lo beneficiamos. Cuanto más selectivos sean, mejor, para darle más posibilidades al cultivo y menos a las malezas. Bueno, acá terminamos los puntos del A y B. Ahora va a seguir Euge con el punto C, que era controlar. Bueno, como les comentó Martín, ahora me toca a mí presentar el último grupo de los pilares del ABC de REM, que hace referencia, a la letra C, que hace referencia al punto de controlar, y específicamente son todas las prácticas que se necesitan para controlar las poblaciones de malezas. Y antes de empezar a hablar sobre cada una de esas, nos gusta mostrar este esquema que se refiere a que, más allá del control químico, debemos tener presente, o como complemento al control químico, el control físico, el control cultural y el control biológico. Digamos, deberíamos tener en cuenta todos estos componentes al buscar disminuir la densidad o la población de maleza que tengamos en un lote. Y ya entrando a cada uno de los pilares, el primer pilar hace referencia a la rotación de los herbicidas con distintos sitios de acción. Como sabemos, si utilizamos herbicidas con el mismo sitio de acción, lo que estamos haciendo es ejercer presión de selección sobre las malezas y generando la resistencia. Entonces, como primera medida o fundamental es conocer el sitio de acción al cual pertenecen los herbicidas que estamos utilizando. Y acá paso el chivo de una lámina que armamos el año pasado desde REM, que sirve para eso, básicamente, para ver a qué sitio de acción pertenece cada uno de los herbicidas. Y desde ese link que se ve ahí, o desde nuestra página web, se puede descargar de forma gratuita.
Bueno, las mezclas o la rotación de sitios de acción se puede hacer en una mezcla de activos en una misma aplicación, o se puede hacer con una secuencia, digamos, con distintas aplicaciones sucesivas en la misma campaña, o en ciclos, digamos, en distintas campañas. Algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a la rotación de los herbicidas. Primero, que siempre debe realizarse a dosis completa, especialmente cuando se hacen mezclas. Esto lo vamos a ver por ahí en el punto siguiente. Después, que deben ser productos compatibles entre sí. También hay que tener en cuenta el espectro de control de cada uno de esos productos. O sea, si estamos rotando productos, debemos tener en cuenta que esos productos actúen sobre el mismo grupo de malezas, porque si no, no sirve de nada esa rotación. También hay que tener en cuenta los tiempos de residualidad de los activos que deberían ser similares para que no quede por mucho tiempo actuando un solo activo, ejerciendo esa presión de selección. Y también hay que tener en cuenta el riesgo inherente que tiene cada herbicida o cada grupo de herbicida para generar resistencia. Esto un poco está esquematizado en esta tabla, que es una tabla que está adaptada a una información que sacaron en el INTA Pergamino, y más o menos clasifica los sitios de acción de los herbicidas según el riesgo que tiene de generar resistencia. Y ese riesgo está dado por la eficacia, por la selectividad y por la residualidad de los grupos de herbicidas. Bueno, para pasar al siguiente punto o al siguiente pilar, hace referencia a la dosis de Malvete y el tamaño adecuado de las malezas. En este caso, repasamos la importancia de utilizar siempre las dosis recomendadas por los fabricantes o por las empresas bueno, las empresas que venden los principios activos. Como sabemos, esas empresas siempre tienen, o sea, los productos siempre tienen años de desarrollo, y la dosis que sale en el Malvete es fruto de todos esos años de desarrollo, y no debemos utilizar ni subdosis ni sobredosis, porque en ambos casos estamos fomentando uno u otro tipo de resistencia. Sabemos que hay dos tipos de resistencia. Una resistencia puede ser, o se denomina resistencia metabólica, que está dada es poligénica, digamos, está dado por varios genes. Para que se dé, tiene que haber mutaciones de distintos genes. Entonces, cuando nosotros utilizamos subdosis, estamos favoreciendo este tipo de resistencia. Mientras que cuando utilizamos una sobredosificación, o sea, mayor dosis a la recomendada, estamos favoreciendo el tipo de resistencia de sitio específico. Entonces, siempre siempre es necesario utilizar la dosis recomendada por el Malvete. Acá lo que ven en la diapo son algunos casos en los cuales se pueden fomentar el uso de subdosis, y puede ser, por ejemplo, bueno, más allá del uso intencional de dosis bajas, pero por ahí cuando hay elevada cantidad de rastros en superficie, se produce el efecto paragua y a la maleza le está llegando menor cantidad de producto que el que queremos aplicar. Cuando la configuración del equipo pulverizador no es adecuada, entonces no se generan las dosis necesarias para el tratamiento, y también se está favoreciendo la subdosificación. No llegue la dosis llena a las malezas. Cuando se hacen aplicaciones a medias en borde o en alambrado, o se descarta el producto, estas malezas después van a entrar al lote y pueden estar con los genes de resistencia, y también cuando el tamaño de malezas es mayor al recomendado. En este último punto, nosotros siempre desde REM lo que nos gusta es incluir algunos sondeos o algunas encuestas hacia los productores, y siempre le preguntamos cuáles son los principales limitantes que inciden en el manejo de malezas, y este último punto que nombré antes siempre surge como en uno de los mayores puestos, las aplicaciones tardías con malezas de mayor tamaño. Y esto es lo que está generando esto genera la aplicación de subdosis y a la larga la generación de resistencia, en este caso del tipo metabólica, que son por ahí las que más se están surgiendo últimamente. Ya pasando al siguiente pilar dentro de controlar, hacemos referencia al uso de herbicidas residuales.
Como sabemos, los herbicidas residuales, bueno, tienen la capacidad de persistir activos en el suelo durante mucho tiempo, y lo que permiten es que actúan en el momento de mayor debilidad de la maleza, que es cuando está germinando. Los beneficios es que, bueno, evitan la competencia temprana de la maleza con el cultivo, disminuyen la necesidad del uso de herbicidas post-emergentes y disminuyen la presión de selección que le podemos hacer a los herbicidas post-emergentes. En el uso de herbicidas residuales es necesario la planificación temprana que nos permite ir evaluando cuál va a ser la rotación de los herbicidas residuales que utilicemos, y para eso es necesario conocer la dinámica de emergencia de la maleza que tengamos en la zona de nuestra producción. Y acá en la diapo ven la imagen de unas curvas de emergencia. Esas curvas surgen de nuestra página web también, donde tenemos una sección donde está recopilada información de todas las curvas de emergencia que estaban disponibles, hechas por docentes, por investigadores de los INTA, de las facultades. Lo que hicimos nosotros desde REM es recopilar todas esas curvas y mostrar de una manera fácil, digamos, en la web, donde el que entre puede seleccionar por maleza, por año, por zona, y ver las curvas de emergencias que hay disponibles. Obviamente hay muchos huecos de información, de malezas y de zonas, así que siempre nosotros estamos intentando poder generar más de estas curvas para cubrir lo más posible estos huecos de información, porque aunque las curvas nos pueden servir de referencia a una curva de una zona cercana, obviamente siempre va a ser mejor tener, para la maleza que queremos buscar, tener curva de nuestra zona específicamente. Y bueno, y siguiendo el tema de residuales, una práctica útil para utilizar los residuales es la aplicación del overlapping, que es cuando aplicamos secuencialmente dos residuales que se solapan sus acciones, y eso lo que nos permite es también atrasar o disminuir el uso de herbicidas postemergentes. Disminuir la presión de selección que puede hacer también el herbicida postemergente. Una cosa a destacar en los herbicidas residuales, que por ahí no se tiene tan en cuenta o no se cree que es tan importante, es que los herbicidas residuales, más allá de que sean aplicados al suelo, también es importante tener o aplicarlos con una calidad de aplicación, con una buena calidad de aplicación, porque por ahí podemos aplicar herbicidas con un alto nivel de cobertura en los rastrojos y es necesario llegar a la solución del suelo. Entonces es importante tener una adecuada calidad de aplicación en la aplicación de herbicidas residuales también. Y esto por ahí me da pie al siguiente pilar, que es las aplicaciones eficientes. Como sabemos, el éxito o el fracaso de una aplicación, más allá del producto aplicado o del momento en que hagamos la aplicación, que es un poco lo que veníamos hablando hasta recién, va a depender de la calidad de aplicación que hagamos. Y con esto nos referimos a la cobertura, o sea, las gotas por centímetros cuadrados que estemos aplicando, al tamaño de esa gota y a la uniformidad que tenga esa aplicación. Hay varios cuadros dando vuelta en la web que lo que nos... el tratamiento que querramos hacer. Por ahí se sabe, digamos, a grandes rasgos podemos decir que los productos de contacto van a necesitar una mayor cantidad de gotas por centímetros cuadrados que los productos sistémicos, o los productos de insecticida y fungicida van a necesitar menor tamaño de gota para poder penetrar más que los herbicidas. Pero acá, en el taller de hoy, por ahí no queremos ahondar tanto, simplemente hacer algunos punteos sobre qué es lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las aplicaciones. Como primera medida, la calidad del agua con la que hagamos las aplicaciones debe ser lo posible agua lo más limpia posible, utilizar filtros para la carga de ese agua, que hay que tener en cuenta la salinidad o la dureza que tenga el agua. Si es por encima de 120 partes por millón de carbonato de calcio, tener en cuenta el uso de correctores de agua. Lo mismo que tener en cuenta el pH, que para tratamientos herbicidas lo que se recomienda generalmente y en la mayoría de los casos es utilizar que el agua tenga entre
sea levemente ácida, entre 4 y 6 de pH. Y siempre es necesario realizar evaluaciones de laboratorio del agua, de las fuentes de agua en las cuales utilicemos para nuestras pulverizaciones, y es recomendable hacer al menos 2 evaluaciones al año en distinta época, como para ver cómo va variando los niveles de dureza o de pH que tenga el agua que utilicemos. Después, en cuanto a condiciones ambientales, 3 cosas fundamentales a tener en cuenta: el riesgo de deriva que puede haber, y en el caso de que haya, aumentar el tamaño de gota con pastilla antideriva, disminuyendo la presión de trabajo o utilizando productos antideriva. También tener en cuenta el tema de la evaporación. Siempre es necesario medir la temperatura y la humedad relativa previo a la realización de algún tratamiento, para ver si es necesario o qué riesgo de evaporación tengamos, y en el caso de ser necesario utilizar evaporantes. Y también evaluar el riesgo de inversión térmica que tengamos, y en el caso de definir de que hay inversión térmica, lo único que queda es parar la aplicación y esperar que pase. Y bueno, y otro punto a tener en cuenta para realizar la aplicación eficiente es la calibración del equipo pulverizador, las pastillas, la presión, la altura del botalón, la velocidad de trabajo, el volumen que estemos aplicando. Todos estos son los puntos que tienen mayor incidencia en la calidad de aplicación, y bueno, hay que tener en cuenta todos estos valores, todos estos puntos, como para realizar el tamaño de gota y la cobertura que sea necesario para nuestro tratamiento. Y la única manera de poder ver si estamos haciendo lo necesario es evaluando la calidad de aplicación que estamos haciendo, y para eso es necesario el uso de tarjetas hidrosensibles, que diría que casi el único método que nos sirve para evaluar si estamos llegando con el producto a donde queremos llegar. Y bueno, ya pasando al siguiente punto dentro de controlar, es el uso de destructor de semillas de maleza en la cosecha. Se sabe que gran parte de las semillas de malezas, más del 80%, se junta con la cosechadora al momento de la cosecha, y bueno, y este es un momento oportuno como para recopilarlas y poder destruirla. Esta máquina que ven es una máquina australiana, y actúa básicamente con 2 molinos que se ven ahí abajo, que giran en sentido contrario, y lo que hacen es que las semillas de maleza que se juntan al momento de la cosecha pasan por esos molinos y se destruyen. Puntualmente en Australia hay varios sistemas de manejo de los residuos de la cosecha. Esto es uno de ellos, y bueno, ya está ampliamente en uso y tiene más de 20 años de desarrollo. Actualmente se usa en Australia y se usa en Estados Unidos, y bueno, nuestra idea, o como sería interesante poder traerlo a la Argentina para comenzar a testearlo. Acá lo que ven a continuación es el mismo sistema, pero ya integrado después de años de desarrollo, lo que se buscó es integrarlo directamente a la cosechadora. Por lo que tenemos entendido, allá ya se vende con Case, con John Deere, con New Holland, ya integrado en la máquina, y tiene un valor aproximado de $160.000, más o menos. Y bueno, acá a continuación les muestro datos de investigaciones. Estos son investigaciones realizadas por un grupo de universidades de Estados Unidos cuando quisieron importar la tecnología de Australia ahí. Y bueno, como se ven, son distintas especies de malezas. Esto específicamente para la cosecha de soja. Varían un poco los porcentajes de destrucción según el tipo de residuo, o sea, según el tipo de cosecha que se está haciendo. Por eso es importante aclarar que es en soja. Pero bueno, en todos los casos se ve, lo que habría que ver es la segunda columna, que es el porcentaje de destrucción, y se ve que hay en la mayoría de los casos, un 99%, 100% de eficacia de destrucción de las semillas que pasaron, que pasaron por la máquina. Ahí ven, hay algunas traducciones, bueno, equinocloa, sorgo, amaranthus palmieri. Bueno, digamos, es una tecnología que estaría bueno probarla en nuestro país, porque
como se ve en Estados Unidos, actúa sobre las malezas que para nosotros también son un problema en nuestros sistemas. Y bueno, ya como para ir terminando, queremos hacer hincapié en la integración de todos estos pilares que fue nombrando Martín, y bueno, yo al final, la idea, o sea, lo ideal sería no utilizar uno o dos de estos pilares, sino buscar la integración de cada uno de ellos para ir mejorando el sistema. Y un poco como ejemplo de esto, de ejemplos de integración de distintos pilares, queremos mostrarles algunas cosas. Estos son resultados también de una encuesta que hace REM a los socios regionales de APRESID, esto específicamente desde el año 2018, y bueno, y lo que preguntamos acá eran cuáles son las alternativas de manejo no químicas empleadas para el control de malezas. Y bueno, como se ven, hay varias alternativas: acortamiento entre surco, modificación de la fecha de siembra, el uso de cultivos de servicio, control mecánico, el desmalezado manual, la limpieza de la cosechadora, las aplicaciones selectivas, y también le dejamos lugar a ninguno. Como ven, hay poca cantidad de productores que respondieron ninguno. Lo ideal sería igual que todas las otras barras en todas las zonas, lo que ven los distintos colores son distintas zonas, estén todas elevadas. Pero bueno, esto es como para arrancar. Se ven que en casi todas las zonas se utilizan la mayoría de las prácticas, y bueno, lo ideal sería la integración de todas las prácticas. También a modo de ejemplo le mostramos unos resultados de la chacra bandera de APRESID del año 2016, y lo que busca es ver cuáles son los efectos de los cultivos de servicio sobre las malezas. Es bastante predecible esto, pero bueno, para explicarles, la línea amarilla es el testigo, digamos, sin ningún tipo de actividad. La línea verde es barbecho químico, la roja es el cultivo de servicio, y la última línea, la línea que se ve violetita o púrpura, es la integración de cultivo de servicio y barbecho químico. Y como vemos, esta última línea es la que disminuyó. Bueno, me olvidé decirles que lo que se ve en el eje de la X es las plantas por metro cuadrado, y el flujo, o sea, sería el flujo de emergencia en el tiempo de las plantas de malezas por metro cuadrado. Como vemos, el uso de cultivo de servicio más barbecho químico, o sea, la integración de las dos prácticas, fue el tratamiento que más disminuyó y acortó, digamos, achicó en cantidad y achicó en el tiempo la emergencia de plantas de malezas por metro cuadrado. Este es un caso práctico del uso de integración de dos o más pilares del manejo de malezas. Y ya como para terminar, acá hay otro caso. En este caso es de la chacra Bragado-Chivilcoy, y este es del año 2017. Acá se ven, tenemos el impacto ambiental, que nosotros en este caso lo medimos a través del EIQ, que el EIQ es un coeficiente, bueno, que refleja eso, el impacto ambiental. Tiene en cuenta tres variables: el impacto sobre el ambiente, sobre el consumidor y sobre el operario. Específicamente usamos este porque es bastante sencillo. Ahí abajo está la página de donde se puede ingresar y hacer los cálculos, desde la Universidad de Cornell. Y básicamente lo que hay que hacer es poner el activo que se utilizó y la dosis y el porcentaje de ingrediente activo, y te arroja un valor de EIQ. Y lo que hicimos acá es evaluar el EIQ para distintos tratamientos. Los tres primeros tratamientos que ven es de maíz temprano, y los segundos tres es de maíz tardío. En ambos casos tenemos barbecho químico y después distintas opciones de cultivos de servicio. Y como ven, en todos los casos, bueno, en los cuadraditos rojos se ve la cantidad de aplicaciones que fue necesario en cada uno de los casos. Para barbecho químico 4 y 3 aplicaciones, si fue maíz temprano o maíz tardío. Y después, por ejemplo, en este caso fueron necesarios 3 aplicaciones, porque acá como mezcla de cultivo de servicio se usó vicia, centeno y una crucífera que fue rabanito, y hubo que aplicar luego también glifo como poda emergente dentro del maíz para controlar ese rabanito que no se había podido controlar bien. Y después también en este caso
el cultivo de servicios fue triticale y en este caso hubo escape de rama negra y también hubo que hacer una aplicación extra. Pero bueno, es para destacar que en todos los casos el uso de cultivos de servicio tuvo menor impacto ambiental, bueno, porque requirió menor cantidad de aplicaciones que el uso de barbecho químico. Entonces es otra cuestión a tener en cuenta de esta integración de todos los pilares o todas las alternativas de manejo al control químico que tenemos para el control de malezas. Bueno, ya como para ir terminando y a modo de conclusión, queremos por ahí resaltar, voy a pasarlo todo junto, que en la actualidad el problema de malezas que tenemos no lo debemos ver como una alarma o como una amenaza, sino como una oportunidad para poder rever todo el sistema en general y ver de qué manera podemos aumentar la intensificación del sistema y aumentar la diversidad de nuestro sistema para poder solucionar, más allá del problema de maleza, cualquier otro problema que tengamos o poder mejorarlo. Y bueno, entonces queda en todos nosotros ver si este problema de maleza lo tenemos como una amenaza o como una oportunidad. Bueno, esto es todo lo que teníamos para mostrarles. Muchísimas gracias.